Ya estamos grabando. Muy bien. Bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación de la noche de hoy con nuestro amigo José Antonio Padilla de Nicaragua, quien nos va a conversar sobre pH, un tema de mucha actualidad, pH y BRICS en savia como indicadores de vida y armonía en la agricultura regenerativa. Nuestro amigo José Antonio Padilla es profesional con más de 30 años de experiencia en gestión agrícola, agroforestal, administrativa y también como docente universitario, especializado en proyectos, inicialmente en proyectos agroforestales. Ha trabajado mucho con especies como la teca, por ejemplo, pero también en cultivos eh, agrícolas como la caña de azúcar, en musáceas, en arroz, en sorgo. Ha sido profesor de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería en Rivas. Y bueno, José Antonio se inició hace muchos años con el tema de los agroinsumos y de los agroquímicos y de los biocidas, pero ha dado un vuelco importante en su vida profesional y en los últimos años se ha dedicado de manera muy intensiva al estudio de la agricultura regenerativa, de las buenas prácticas agrícolas, a la agricultura orgánica y con una dilatada experiencia práctica en campo. Nos va a hablar entonces, como lo hemos dicho, sobre el tema de estos dos grandes e importantes indicadores en cultivo, cómo utilizar la información para garantizar la mejor productividad de los mismos. Adelante, entonces dejamos a José Antonio con la palabra y bueno, los micrófonos son tuyos, José Antonio. Inicie, por favor. Buenas tardes, ¿verdad? Y buenas noches para algunos. Quiero agradecerle, ¿verdad? A todo el equipo, pues, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema muy interesante como es pH y BRIC, ¿verdad? En Perdón un savia. momentico, ¿están viendo la pantalla completa ahí todos? Eh, ¿Están viendo pantalla completa? José Antonio, ¿estás viendo pantalla completa? Sí, sí, yo estoy viendo pantalla completa. Muy bien, adelante, siga. Discúlpame. Adelante. Sí. Entonces, ¿verdad? Tenemos ahí ese tema interesante como es los pH y BRIC, ¿verdad? Eh, para contarles un poco, un día, ¿verdad? Y esto surgió como un tema de que yo hice unas investigaciones en plantas de savia y mandé unos datos. Me dijeron de que no, de que eso no cabía. Entonces me dediqué a investigar esa parte, a tratar de profundizarla. Y de ahí también una persona, pues, hubo una publicación donde se decía que la agricultura regenerativa no tenía bases eh, eh, científicas ni datos. Entonces me he puesto a trabajar en esa parte, en esa área, y una planta que conozco bastante bien, es la planta de banano de las musáceas. Entonces me enfoqué en hacer ese trabajo, ¿verdad? Eh, y pues para compartirles esta parte, ¿verdad? De que también he hecho algunas cosas en otros cultivos, pero que podrían, pues, servirle al que trabaje de manera independiente en otros cultivos, pues podemos darle opinión. La presentación la compongo prácticamente en una parte informativa que generalmente todo lo que hay, pues lo que se ha escrito, lo que se ha hablado o lo que hay en documentos. Y la parte final, pues que realmente hago hincapié en, en observaciones y muestreos continuos en plantas determinadas, en plantas paridas, plantas sin parir en caso de musáceas, ¿verdad? He hecho trabajos, pues, investigaciones no profundas en otros cultivos, ¿verdad? También.
Entonces la presentación se compone de esas dos partes, pues una parte explicativa, un poco de historia, lo que es pH y BRIC, cómo surgieron, y la segunda parte, ¿verdad? Ya de casos reales, pues. Y realmente, y pues estoy abierto también, ¿verdad? No sé qué modalidad podemos usar en el tema de preguntas y respuestas, ya que con todo gusto le puedo responder a las inquietudes que tengan, ¿verdad? Los compañeros. Y pues podemos pasar a la siguiente. Bueno, mi nombre es José Antonio Padilla, ¿verdad? Eh, de agrónomo, pues. Estudié agronomía primeramente, después un técnico universitario y después una ecología, en una ingeniería en ecología agraria, ¿verdad? He trabajado en muchos cultivos diversos, en la parte administrativa, también en la parte técnica de campo, que nunca la he dejado de ejercer, ¿verdad? La siguiente, ¿ya? Entrando en materia, ¿verdad? Para que una agricultura verdaderamente regenerativa debemos ir más allá de lo superficial, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar lo que nuestras plantas nos dicen. ¿Por qué? Nosotros realmente hemos aprendido o tuvimos una formación de esa manera. Eh, Nos enseñaron, en teoría, a nutrir una planta, pero nos enseñaron a olvidarnos del suelo. Nos enseñaron a que eran, por decir, eh, seres diferentes. La planta aislado por un lado, el suelo por otro lado, y realmente no es así. Tenemos una interacción total en todos estos elementos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que aprendamos a observar nuestras plantas, ¿verdad? La clave de la agricultura consciente es la prevención y la proactividad, entendiendo los procesos internos de la planta. Planta no habla. Yo le comentaba a un amigo que una planta tan tierna que a veces, si nunca la ha observado, le digo yo que cuando viene una lluvia fuerte, la planta se acomoda como que pusiera el lomo para que para que no le impacte el viento y las gotas fuertes. Entonces, es un ser vivo igual que nosotros, que tenemos características muy similares. Por ejemplo, en nosotros los humanos la glucosa tiene que estar con determinadas mediciones en ayunas. Después de comer tiene otras mediciones. Igual le ocurre a la planta, igual le pasa al suelo. Entonces, viera qué interesante esto, pues, ¿verdad? Entonces, pues, la siguiente, por favor. Eh, Como les decía, ¿ya? Que si de repente pues nos vamos pasando las láminas, realmente a veces me inspiro mucho y puedo pasar más del tiempo, entonces quiero ir un poco, pues, partiendo la parte introductoria, pues hacerla un poco rápida para que después nos quedemos un poco en la parte, ya digamos, de campo. Entonces, la importancia de observar la planta, frecuentemente esperamos ver síntomas de deficiencia, coloración, deformación o ataques de plagas para reaccionar. Estos son síntomas visibles, son a menudo indicadores tardíos de un desequilibrio fisiológico que ha estado presente por semanas o meses. La clave de la agricultura consciente es la prevención y la proactividad, entendiendo los procesos internos de la planta. ¿Para que sí? El suelo, el agua, el aire, la planta y la luz solar, como un solo sistema vivo, no son entidades separadas, interactúan constantemente en un ciclo dinámico. La planta es integrador de las condiciones del suelo. En este caso, nosotros vamos a ver aquí la planta como el centro, ¿verdad? Que es donde tiene su fisiología un reflejo de este diálogo constante, una visión holística que nos permite entender cómo una alteración en un elemento afecta a todo el sistema, ¿verdad? El pH y el BRIC de la savia como un bioindicador de salud y equilibrio fisiológico son herramientas sencillas
rápidas y económicas para diagnosticar el estado interno de la planta en tiempo real. Actúan como un chequeo médico instantáneo, revelando la capacidad de la planta para procesar nutrientes, realizar fotosíntesis y defenderse. Nos permiten conversar con nuestros cultivos y entender sus necesidades antes que sea demasiado tarde. Aquí muchos somos papás y nos damos cuenta que de repente cuando tenemos un niño y se tiene fiebre, ponemos un termómetro, es un indicador, se le da un tratamiento y por lo menos lo puede llevar al hospital. Entonces, la planta es igual, o sea, tenemos que verla de esa manera, no como un número matemático que la población pasó aquí. Cada condición de suelo, cada lugar donde está ubicada una planta es, es una biodiversidad, es una vida. De surco a surco cambian muchas condiciones que realmente no las observamos. ¿Ya? Pero los BRIC y el pH de la savia como indicadores de salud, ¿verdad? Nos permite conversar con el cultivo y entender sus necesidades. O sea que sí. Eh, el potencial de hidrógeno, pH, ¿verdad? Es una medida de acidez o alcalinidad, una solución determinada por la concentración de iones. Sorens, en el año 1909, un bioquímico danés, ¿verdad? Para facilitar el control de la calidad de la cerveza, ¿verdad? Entonces determinó hacer una escala sencilla para y la práctica con la concentración de hidrógeno, muchos procesos químicos y biológicos, ¿verdad? En la agricultura, la savia vegetal, más allá del suelo, el pH es una medida fundamental de la composición interna de la planta. El pH de la savia refleja el equilibrio iónico y la actividad metabólica de la planta, siendo un indicador directo de su estatus, de su salud fisiológica. El pH de savia óptimo es crucial para la eficiencia de las enzimas, la translocación de azúcares y nutrientes y la resistencia a patógenos. La que sí. ¿Por qué es importante? Influye en la disponibilidad de nutrientes a nivel celular. Un pH de savia adecuado asegura nutrientes eh, que la planta ha absorbido y estén en una forma disponible para ser utilizados por las células. La actividad enzimática y los procesos metabólicos, las enzimas que dirigen la fotosíntesis, la respiración y la síntesis de compuestos esenciales operan dentro de los rangos de pH específicos. ¿Verdad? Se dice siempre que los pH óptimos andan entre 5.8 y 6.4 pH de savia de planta. Un desequilibrio en esto provoca alteraciones. La fisiología vegetal y la resistencia, un pH de savia óptimo contribuye a una pared celular fuerte, una respuesta inmune, una eficiencia y una mayor resistencia general al estrés biótico y también plagas y enfermedades a bióticos, sequía y calor. Ya que sí. En el tema de los BRICS, interesantemente, principalmente son lo que significa son los porcentajes de sólidos solubles que hay en una solución, principalmente azúcares, sacarosa, glucosa, fructosa, pero también hay aminoácidos, minerales, vitaminas y otros compuestos orgánicos disueltos en la savia. Esta escala, de igual manera, como el pH fue en la cerveza, los grados BRICS fue en los vinos, ¿verdad? Adolfo Briggs, ¿verdad? En el siglo XIX, basada en los trabajos previos de Balin, con la escala de Balin, ¿verdad? Para medir concentración de azúcar en líquido. Su aplicación inicial fue en la industria cervecera y azucarera para controlar la calidad y la madurez de los productos. La aplicación moderna en la enología, en la parte de los vinos, fruticultura y fisiología vegetal. En la etnología y la fruticultura es ampliamente utilizada para determinar el grado de madurez de uvas, frutas, incluyendo el momento óptimo de cosecha y la calidad del producto final. Esto es importante, ¿verdad? Porque aquí yo creo que es una asociación bien interesante entre lo que es la dulzura, ¿verdad? Que se ha catalogado o que se tiene conocimiento, ¿verdad? Con algunos conceptos que
se los vamos a compartir. ¿Verdad? La Gracias. fisiología vegetal es un enfoque regenerativo. Más allá de la madurez, los grados PRIC se han convertido en un indicador clave de la salud general y el vigor de la planta. Pioneros como Karen Rice, a mediados del siglo XX, investigadores y agricultores como Karen Rice, popularizaron la idea de que los altos BRIC en savia no solo significan dulzura, sino una fotosíntesis eficiente y una planta más nutrida y resistente a plagas y enfermedades. O sea que sí. O sea que sí. ¿Verdad? ¿Por qué es importante ver esto? Refleja la fotosíntesis eficiente. Cuanto más alta la lectura del BRICS, más eficiente ha sido la planta en convertir la luz, ¿verdad?, en energía química, o sea, azúcares, el combustible de la vida. La translocación de azúcares y metabolitos secundarios indica la capacidad de la planta para promover estos compuestos desde la hoja, donde se producen, a otras partes, raíces, frutos y semillas, donde son necesarios para el crecimiento, el desarrollo de la planta. El estado metabólico y nutricional. Unos BRIC altos sugieren una planta que está bien nutrida, con un metabolismo activo y saludable, capaz de producir compuestos complejos que contribuyen a su inmunidad y calidad. La defensa natural, plantas con altos BRIC son menos atractivos para la mayoría de insectos plagas, ya que estos suelen preferir savia diluida y con mayor contenido de nitrógeno, no protege. Ahí realmente también el principio de la trofobiosis, ¿verdad? Que depende del contenido de la savia, los aminoácidos que tiene, así se vuelve más o no atractivo hacia las plagas. La que sí. Bueno, el objetivo de esta presentación básicamente es comprender que es importante, ¿verdad? Tengo varios objetivos sencillos y prácticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que cada uno de nosotros o cada uno de los agricultores sepan y entiendan que yo no soy dueño de toda la verdad. Aquí cada quien sus propios cultivos tiene más experiencia que yo, o cada quien tiene una experiencia individual. Entonces tiene y puede aprender a leer su planta o su cultivo de una manera más precisa, ¿verdad? Hay que entender que estas son herramientas de diagnóstico rápido para reconocer el valor y para evaluar el estado interno de la planta. Relacionar estas mediciones con el estado de la planta, el suelo, el aire, el ambiente. O sea, tomo una planta enferma, le leo todas las condiciones, las características, sus signos vitales, su pH, su BRIC. Hago yo algo, otras mediciones como son temperatura, la pH del suelo, la conductividad eléctrica del suelo. Son otros factores que incluyo pues en las cosas que yo hago, pero aquí estamos hablando prácticamente de BRICS y pH, ¿verdad? Entonces, promover decisiones agronómicas basadas en datos fisiológicos, pasar de la agricultura reactiva, tratamiento de problemas, a la proactiva, ajustar planes de nutrición y riego ¿verdad?, y manejo de plagas y enfermedades con información precisa y oportuna. Que sí, Medina, que sí, que sí. Eh, Comentar una visión agroecológica, ¿verdad? Una, se me pasó la anterior, Comentar una visión agroecológica integrada, con la armonía, suelo, aire, planta, agua, para reconocer que la salud de la planta es un reflejo de la salud del ecosistema. Esto es importante, porque nosotros hemos aprendido como agrónomos que la planta es la planta, el suelo es el suelo, pero hay una integración de todos los factores, ¿verdad? Que todos los agricultores pueden monitorear sus cultivos en tiempo y forma, de manera sencilla, con equipos sencillos, y no esperar hasta un mes después de que me tiene un resultado. Si yo tengo un cultivo, digamos, rápido, de 60 días,
tengo un problema, agarro la muestra, en el laboratorio se dilata 15 días y hasta la siguiente cosecha me voy a dar cuenta qué problemas tuve. Entonces, y que todos los agrónomos aprendamos herramientas sencillas de diagnóstico, ¿verdad? Complementar los conocimientos técnicos con habilidades prácticas de monitoreo, brindar a los agrónomos recursos para ofrecer mejor asesoramiento directo a la agricultura, aprender a conversar con nuestro cultivo, es bien importante. Ver las plantas no solo como objetos de producción, sino como seres vivos, ¿verdad? Y desarrollar una mayor sensibilidad y capacidad de observación de campo, porque realmente los agrónomos hemos perdido esa habilidad de observar, solamente nos basamos en datos estadísticos y a veces ni siquiera llega un agrónomo a ver una planta o una plantación, solamente lee unos datos y quiere dar una recomendación o da una recomendación. Entonces, tenemos que empezar a ser más proactivos. Eh, entonces, la que sí, aquí, pues un poquito de estas curvas, un poquito de historia, ¿verdad? Lo que se ha dicho, lo que se maneja, de que los BRICS versus la incidencia de plaga, entre más alto un grado BRIC, ¿verdad? Entonces las plagas bajan su incidencia porque no tienen los, las sustancias que ellas requieren. La que sí, ¿verdad? También se habla de pH en savia, ¿verdad? También que el calcio, ¿verdad? Hay personas que leen a través de un refractómetro, ¿verdad? Cuando la savia está turbia, entonces los bricks se leen de una manera turbia, entonces dice que está bien en calcio, otros dicen que cuando está bien clarita hay una deficiencia de calcio, pero son habilidades que cada quien va aprendiendo a manejar en un cultivo. ¿A que sí? ¿A que sigue? Sí, ¿A que sí? La que sigue, Fernando. un momentico que estoy tratando aquí ya. Ok, ok. ¿Verdad? Aquí, no, otra curva muy parecida, ¿verdad? Que habla del vigor de la planta versus el BRICS, ¿verdad? Y entre más alto, como pueden ver, ya dice aquí, vea, BRIC de 13, ya una planta tiene mayor vigor, ¿verdad? Entonces, esto es importante, miren, estos son referencias que hay, pero cada, cada cultivo, cada, cada área, cada terreno, cada país, cada zona va cambiando porque tiene diferentes características, su suelo, su planta. Entonces, estos datos tienen que ser como muy personalizados por finca, ¿verdad? Porque ahí les voy a mostrar yo algunos datos interesantes porque si se fijan, ¿verdad? Aquí dice que mayor vigor de la planta, BRICS, ¿verdad? De 12, 13, y estaríamos hablando de 13, ¿verdad? Eh, la que sí, ¿verdad? Aquí habla el vigor de la planta versus el pH, también se habla de que buscando un pH neutro, ¿verdad? La savia, aquí sí hay una relación bastante directa en los pH de la savia con las enfermedades y con las plagas muy interesante, ¿verdad? Esto, pues, hay información de gente que la ha estudiado también, ¿verdad? La que sigue. Aquí también estos son datos, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Dice, habla de banano, pH 5.5, 6.2, el ideal de 6.2 a 6.4, ¿verdad? Eh, Aquí dice que maduro, ¿verdad? Ya en la hoja, debe dar de 12 a 15, ya en el fruto dice de 20 a 23,
vigor de la planta, llenado y calidad del fruto, balance nutricional, resistencia de estrés y plagas, ¿verdad? Aquí habla de maní, pH de la savia, los bricks, ¿verdad? Brick dice arriba de 10, llenado de vaina, ¿verdad? Pero esto yo lo insto a que cada quien que trabaje en cultivos haga lectura. Yo he hecho lectura, ¿verdad? No hago referencias estadísticas, sino que solo observativas, donde tengo estadísticas en banano y plátano, ¿verdad? Entonces, estos datos, pues creo que cada quien tiene que identificarlos realmente en la zona, porque a mí estos datos que me dan en mi zona no me arrojan con exactitud estos números. Pero, ¿verdad? Aquí tenemos sorgo, y esa es la idea, ¿verdad? Que cada quien, esto es una base, es importante que la tengamos, pero cada quien debemos estudiar nuestra propia zona porque tienen diferentes. El suelo es un elemento determinante para considerar estas lecturas, la que sigue, ¿verdad? ¿Por qué cada dato, verdad? El pH de la savia indica la capacidad de la reducción oxidación de la savia y la asimilación de cationes y aniones. El estado redox, ¿verdad? Y el pH de la savia está intrínsecamente ligado a los procesos electroquímicos dentro de la planta. Un pH equilibrado permite que las reacciones de oxidorreducción vitales para la fotosíntesis y la respiración ocurran de manera eficiente. Asimilación de iones, ¿verdad? Los nutrientes se absorben como iones, cationes como calcio, magnesio, potasio y aniones eh, como fósforo. El pH de la savia influye en el equilibrio de las cargas dentro de la célula y en la capacidad de la planta para transportar y utilizar estos iones. Aquí les quiero contar una anécdota con esto de la oxidación-reducción. Fíjese que un amigo que está ahí presente, el ingeniero Ramiro Gallo, le decía yo las ocurrencias de cuando empezábamos a leer los brics, y yo cortaba la hoja en campo, hacía unas lecturas, ¿verdad? Porque hasta eso he adquirido una metodología menos invasiva para el cultivo, para sacar muestras. Entonces agarraba 3, 4 hojas y me las llevaba en el vehículo, viajaba. Una hora después, tal vez me daba un bricks de 7, 6, y cuando llegaba le sacaba muestra y me daba 12, 15. ¿Qué es esto? Me di cuenta cómo se oxidaba. Entonces, por eso digo, esos datos altos que salen ahí, a veces puede ser que cortaban la hoja, se la trasladan a otro lugar, y en ese tiempo la oxidación es increíble cómo le cambian esos datos. Y a veces donde le hizo una lesión a la planta, le cambian los datos. Entonces, por eso les digo, es una interacción con la planta, la que sí, la que sí, ¿verdad? El brick refleja el transporte de azúcares y metabolitos secundarios, ¿verdad? Azúcares. Son la fuente de energía principal de la planta, y los bloques de construcción para casi todos los compuestos orgánicos. Los brick altos son sinónimo de una fábrica de azúcar eficiente. Metabolitos secundarios incluyen una vasta gama de compuestos orgánicos, fenoles, terpenos, alcaloides, que no están directamente involucrados en el crecimiento, pero son cruciales para la defensa de la planta. Plantas con altos brick tienen mayor capacidad de sintetizar estos compuestos. O sea que sí, ¿verdad? Detectar deficiencias o bloqueos nutricionales tempranamente, antes que aparezcan Una síntomas plática visibles. de plantas. El pH de la savia y los bricks pueden indicar que la planta no está absorbiendo y procesando nutrientes de manera óptima, ¿Cómo? ¿verdad? De evaluar la eficiencia fotosintética. Altos bricks, ¿verdad? Son signos directos que la planta está aprovechando al máximo la luz solar y, y el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Prever ataques de plaga o enfermedades, plantas Señor con profe, pH de savia desequilibrado.
y bajos BRIC Ah, son invitaciones para insectos y ok, patógenos, ya que su savia es más fácil de pues metabolizar dejo la plática. para ellos, pues. Entonces la trofobiosis No, dice no, que es vayan, vayan. Por favor, apagar micrófono. Hay un micrófono prendido, abierto. Pobrecito Esta cabrón. terminación, Miguel. Que no le aflojele. Determinación error. No, hay la terminación normal, Ay, Hay un micrófono abierto. A ver, por favor, se agradece que se mantengan cerrados los micrófonos. hay que medir la resiliencia fisiológica ante estrés. Cultivos con valores óptimos de pH y BRIC son más robustos, capaces de recuperarse condiciones adversas como sequía, olas de calor o heladas. La que sigue. Hay una bota de agua en el enchufe. Por favor, hay varios micrófonos abiertos. Por favor, cerrarlo. La que sigue. Por favor, hay un micrófono abierto. Por favor, cerrar todos los micrófonos. Por favor. Emilio tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Oh, sí. En serio, pelotuda, es casi maté a tu hermano. Tengo a Emilio mío, a Emilio Ya de que la no tenía un Silva, pelo, Fernando Bello, frente a Moigo, estúpida, vieja, con que te estoy diciendo micrófono en abierto. serio, boludo. Casi maté a tu hermano, que trabajo así, ¿cómo es? A la puta que te salió con la tumba afuera. Don Emilio de la Silva, por favor, No me cerrar hables teléfono. así, le dije, porque si no, no te voy a llevar mala comida. No. Fernando, ¿no Siguiente. puedes cerrar vos el micrófono? Fernando, por la aplicación tuya, directa. Hay varios micrófonos abiertos, dentro de esos Álvaro Carmona. Por No, yo favor, lo sí, abrí se Ya los le estoy agradece, cerrando por yo. favor. Ya los Estoy estoy cerrando cerrando. yo. Y el que lo vuelva a abrir, lo vamos a tener que sacar. Paso a la siguiente, José Antonio. José Antonio. José Antonio. Caramba. Sí, sí, la siguiente, por favor. Ajá, la siguiente. A ver, ya vamos a la siguiente. La siguiente, ya. Vamos a ver qué está como. Listo. Ajá, muy bien. Disculpe. Esa, José Antonio. Sí, la anterior creo que La anterior. ¿Esta? No, sí, la siguiente, la siguiente. Ok. Entonces, aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? La relación agua, planta, aire, suelo. El suelo vivo, aunque no midamos aquí su pH, su salud es fundamental. Un suelo biológicamente activo, con buena estructura y materia orgánica, facilita la absorción de nutrientes y el agua por las raíces. Un suelo que respira, tiene buena aireación y tiene una buena microbiota diversa, es la base. El agua, ¿verdad? Transportador es el medio por el cual los nutrientes se mueven desde el suelo hacia la planta y dentro de la planta. Su disponibilidad y calidad, el pH del agua del riego, sales afectan directamente la capacidad de la planta para hidratarse y transportar savia. La planta, en este caso, es el integrador y fotosintetizador. Actúa como el centro de procesamiento, absorbe lo que el suelo y el agua ofrecen, usa el aire y la luz solar para la fotosíntesis. El pH y los BRIC de su savia son el resultado de toda la interacción. El aire proveedor de dióxido de carbono y oxígeno. El dióxido de carbono es el insumo clave para la fotosíntesis. Y un elemento pues, que no está en la predicción, que es la luz solar, también elemento súper importante, indispensable en todo este equilibrio. La que sigue.
O sea, aquí, ¿verdad? Lo que la relación suelo, agua, planta, aire es la conexión entre el pH y el BRIC. Es el resultado de esta compleja interacción. Se manifiesta directamente en el pH y los grados BRIC de la savia. Estos valores nos dicen si el diálogo entre los elementos es armonioso y si hay interferencias o no. La que sí. Esto, digamos, ¿por qué estos fundamentos técnicos que tengo aquí? Solo lo hago como una muestra, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, aquí puse una fecha específica para leer una planta específica. Esta es una planta sin parir, ¿verdad? La savia, la hoja joven y el pecíolo son más representativas del estado metabólico general, mientras que el fruto refleja la acumulación final de azúcares y ácidos orgánicos. Miren qué interesante esta planta, ¿verdad? Planta con 12 hojas, 10 hojas funcionales, ¿verdad? 10 hojas emitidas, 10 funcionales. Leída la hoja 2 a las 2, a las 9 de la mañana, con un grado BRIC 5.5, pH de savia 6.5, ¿verdad? Exactamente los valores no pueden estar, considero, tan precisamente porque tampoco la vista la tengo tan perfecta, ¿verdad? Y a veces las comparaciones de las cintas también puede ser un 6.2. Entonces, pero lo importante aquí es que tengamos, mire, depende de la misma hoja leída a horas diferentes, dan comportamientos diferentes. Hojas, esta hoja, mire, da comportamientos diferentes. Pero esto refleja la salud de la planta, de la savia. Pero aquí, al hacer los grados BRIC, hay comportamientos que están ocurriendo en el suelo. Así como la temperatura de la hoja incide en que los resultados. Entonces, su planta tiene que ser su planta. Y ustedes tienen que conocer tanto una planta enferma, igual que un hijo. Cuando dice uno, mi hijo está enfermo porque le veo las características y el otro no está enfermo, aunque sean un par de gemelos. Entonces, es un tema bien interesante, ¿verdad? Aquí tiene un hijo de espada, leí la hoja 2, ¿verdad? Miren, con una característica, una hora, cómo se comporta a determinadas horas. Pero siempre todos esos datos, ahí es la parte visual, porque si a mí me mandan esta información, me dice, yo digo que los BRIC están bajos, pero realmente, pero observando mi planta, yo le puedo decir que no es así, ¿verdad? Entonces, la idea de hacer esto es cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia donde usted lee, la parte que lee, la hoja que lee. Entonces, tiene que hacer una referencia importante para conocer su propio cultivo. La que sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, eh, hago esta comparación, ¿verdad? Este análisis aquí bien interesante. Un hijo de espada me dio BRICS, ¿verdad? De 5, un pH de 6. La última hoja me dio BRIC de 2 y un pH de 6. ¿Qué me decía esa hoja? Miren qué interesante. Que estaba afectada por cigatoca. Entonces esa planta, sabiamente, esos nutrientes que una hoja que ya no iba a ser, que estaba afectada, que estaba enferma, ella está abandonando todos los nutrientes y lo está trasladando hacia las hojas de arriba. O sea, la supervivencia de la planta y es bien interesante. Imagínense, hablamos de los BRICS, que es por dulzura, ¿verdad? Y una fruta de banano le da 18 a 22 grados BRIC. Esta fruta, que es este caso, me dio estos grados BRIC. Y es Por una allá fruta de sirve y por allá anda haber entregando. parido. Entonces, la bráctea, que la bráctea dice, ya está descartada, pues también no ocupo ya la savia de la bráctea porque ya no es necesaria. Pero sí de un pH de 6. Miren, interesante cómo
la planta me dice, mi pH de savia anda bien, pero aquí estoy enferma. Aquí esta que tengo ahí está enferma. Miren un fruto robusto, ¿cuántos brick da? Y claro, ¿y quién me puede decir que esa planta no es una planta robusta? ¿Verdad? Y les voy a dar las lecturas de los bricks de esa planta. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. A esto yo le llamo un modelo y digo mi planta, que es esa misma planta que tiene 10 manos productivas. Entonces, si ven ustedes que no tiene un brick, los bricks no son elevados en la hoja, pero en la fruta sí. Miren el pH de la savia, interesante, se mantienen todas las hojas. ¿Por qué? Es una planta sana. Esta hoja, sus bricks son bajos porque todavía no ha traído la luz solar. Está enrollada la hoja candela que le llamamos. Aquí empieza a enfriarse, aquí la hoja 3 por sombra, ¿verdad? Usted sabe que el banano tiene la hoja alterna. Entonces, el sol cubrió, la sombra cubrió, no la dejó recibir. Las hojas 4, 5 y 6, por su posición, y son centros de mantener la fruta, mantienen una actividad con su movimiento de savia. Aquí, imagínense, se van bajando las hojas porque las hojas de en medio van tapando. Aquí tiene que ver la luz solar. Mire qué interesante cómo se va moviendo en las hojas la savia. Aquí la hoja, esta hoja tiene una penetración directa de luz solar. Entonces, al medirle la temperatura, usted ve la temperatura entre esta hoja y esta hoja, la temperatura de esta hoja es mayor. Hay una fotosíntesis bien activa. O sea, es muy bonito, muy dinámico y muy interesante. Entonces, si yo me voy a grado PRIX, diría, como técnico me envían esta información y digo, esa planta está desnutrida. Hay problemas con los bricks, pero tenemos la observación, porque es mi zona, mis condiciones de suelo, mis condiciones de humedad, mis condiciones de luminosidad están determinando esta situación. Entonces, es muy importante, por eso les digo la observación y que cada uno de nosotros, leamos nuestras plantas, analicemos completamente todos los factores, porque entre una planta y otra cambian condiciones de suelo y eso es muy importante. Así que la siguiente, ¿verdad? Estos son datos, ¿verdad? Otros datos relevantes, pues esta es una cinta, la cinta que uso, ¿verdad? Para leer la savia. He encontrado un método no muy invasivo, ¿verdad? Porque antes lo que hacía es que cortaba una hoja y casi de la finca me corrían y me decía, va a dejar pelona la planta. Ya, tenía que perder, y le decía, por la ciencia, sacrifiquemos una planta, pero ya ahora con esta metodología, un pequeño bocado, ¿verdad? Entonces, eh, ya es menos invasivo, ya podemos leer más veces las mismas plantas. Entonces, hemos tenido que encontrar una forma. Aquí vemos una hoja afectada, ya cuando le da brick bajo, hay hojas afectadas por cigatón. La que sí, ¿verdad? Como les digo, miren, es un tema, son temas muy interesantes. Cada cultivo es una escuela y creo que tenemos que aprender y cada uno de nosotros como profesionales del agro tenemos que identificarnos, perdón, con cada cultivo. Es muy interesante, ¿verdad?
estos temas, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? El monitoreo del pH y Brix es una herramienta sencilla pero poderosa, accesible para todos los agricultores sin necesidad de equipos sofisticados. Ofrece información en tiempo real, permitiendo acciones correctivas e inmediatas. Complementa y no reemplaza, ¿verdad? Análisis de laboratorio, pero permite un diagnóstico ágil, ¿verdad? Su uso promueve una agricultura más consciente y regenerativa. Al entender la fisiología de la planta, se pueden tomar decisiones que fortalezcan su salud inherente. Reduce la dependencia de insumos externos al potenciar los mecanismos naturales de defensa y nutrición, ¿verdad? Contribuye a la salud del agroecosistema y a la producción de alimentos de mayor calidad. ¿La que sí? ¿Verdad? ¿Verdad? También cada medición es un mensaje de la planta. Hay que aprender a escucharla. El pH y los Brix son el lenguaje de la planta. Nos comunican si está feliz, si está estresada, si está hambrienta o lista para defenderse. Fomenta una conexión más profunda y respetuosa con los cultivos. Convierte la agricultura en una serie de tareas, en un proceso de observación y aprendizaje continuo. Es la que sí. Hay que un llamado a la acción, ¿verdad? El llamado a la acción empieza hoy. Adquiere un refractómetro y un medidor de pH de savia. Son inversiones que se recuperan rápidamente. Mide regularmente. Integra el monitoreo de pH y Brix en tu rutina semanal, quincenal. Registra y observa. Lleva un cuaderno de campo para registrar tus lecturas y correlacionarlas con tus prácticas y condiciones de cultivo. Experimenta y aprende. Realiza pequeñas pruebas. Ajusta tus manejos y observando la planta si responde a través de los cambios en pH y Brix. Cuando le hagas una práctica, entonces mide su pH antes y su Brix y después, porque la planta se estresa por falta de agua. Vieras cuando se hace una fertilización química, uno cree, dice, ¿cómo estoy apoyando a mi planta? Pero vieran los cambios radicales que ocurren en el sistema radicular y en el suelo de esa planta, los alrededores, los impactos. ¿Ya? Hemos hecho con mi amigo Ramiro mediciones de cromatografía en el suelo, en áreas impactadas. ¿Ya? Además leemos la conductividad eléctrica, el pH, cómo cambia y hacemos unas comparaciones bien interesantes. Entonces, ¿verdad? Comparte tus conocimientos, anima a otros agricultores y técnicos a adoptar prácticas. Busca el conocimiento, continúa aprendiendo sobre fisiología vegetal y agricultura regenerativa. Cultivemos alimentos y conciencia, la fisiología vegetal, la voz de la tierra. La siguiente, ¿verdad? Aquí, esto me inspiró y creo que esto lo conversábamos un día con don Fernando, perdón, José María Agüero. Ustedes ven, aquí todos creemos lo que nos dicen, no lo que biológicamente pasa. Aquí vemos una mariquita comiendo pulgones y nosotros lo interpretamos como el control biológico. Pero cuando lo vemos biológicamente, es que esta mariquita tiene que comer pulgones porque él no tiene un aparato bucal chupador y este señor sí. Entonces ella tiene que esperar a que aquel coma para alimentarse ella y nutrirse con todas las proteínas y minerales que hay en la planta en la que los produce. Viene el pulgón, succiona por su aparato bucal y después viene la mariquita porque es aparato bucal masticador, se alimenta de ella. Entonces, aprendamos de que todo lo que nos han dicho tradicionalmente, hemos tenido una agricultura, hemos sido formados con recetas dirigidas, porque dijo
la compañía tal, esto es así, estos números son de esta manera y eso es una ley. Eso nos enseñaron a ver, nos enseñaron a creer solo lo que nos dicen y aprendamos a creer en lo que observamos. Es muy importante. Muchas gracias, compañeros. Cualquier pregunta, pues estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, excelente, José Antonio. Muchas gracias por esta muy buena presentación motivadora que nos has hecho en la noche de hoy. Que tenemos una audiencia bastante nutrida, hemos llegado a 40, tenemos en este momento 35 participantes y hay una cantidad de preguntas, pero si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna intervención antes de la lectura a las preguntas que están aquí en el chat. José María, adelante. Bueno, tenemos a Ricardo, quiere hacer una pregunta. Adelante, Ricardo. Sí, buenas noches. Agradecer bueno, yo le digo Toño Padilla. Toño, excelente compartir la experiencia y motivar a la gente a seguir observando. Ok, Toño, ok, deduje que tus trabajos más que todo hasta el momento ha sido en banano. Ok, entonces la pregunta es esta. No sé si tenés referencia de cuántos el mínimo de hojas funcionales para producir la fruta sin ningún problema. Sí, si vos ves esa curva donde te habla de que la hoja 4 a las 6, ¿verdad? Es donde realmente puede la planta, porque a veces la planta cuando tiene un poco menos de menos hojas funcionales, los bricks en las hojas 4, 5, 6 se suben un poco, se disparan, porque la planta tiene mayor captación de luz. Y un tema muy interesante, la temperatura tiene que ver mucho. Y fíjese que hay plantas, por ejemplo, planta de banano, eh, rápidamente sube la temperatura. Porque como tiene uno, o sea, vos la encontrás a las 5 de la mañana y querés leerla, ya con las primeras luces ya hay 25 grados, ¿verdad? Ya a las 7 de la mañana ya tenés 34 grados en una hoja con captación de luz, se te suben los grados Brix. No se disparan enormemente, pero sí ocurre. Entonces, principalmente las primeras 6 hojas son las que realmente se comportan de mejor manera en este caso. Y un tema interesante que voy a tocar, fíjense que es cierto, las referencias mayores las tengo en banano, pero he hecho observaciones por curiosidad en mango, por ejemplo. Y una fruta madura, ¿verdad? Me da 20 grados Brix. Entonces, yo digo, no solamente es la dulzura de la fruta, es toda la esencia, todos los minerales que esa semilla llena, porque esa es la que va a permitir una nueva generación, lleva todos los nutrientes que ha captado a través de su historia de vida, igual que la fruta de banano. Yo voy a decir, ese brick no está relacionado con dulzura porque es un banano verde, pero sí tiene 22 grados brick. Entonces, es bien interesante esa parte de, como les digo, hay tanta cosa que creo que tenemos que hacer. ¿Ya? Pero con lo de banano ahí va, Ricardo, es más o menos en las hojas 6 hojas. Otra pregunta. ¿Está claro, Ricardo? Muy bien. Sí, Toño, muchas gracias y siga adelante con toda esa investigación práctica para ponerla a mano de los técnicos y agricultores, que es lo principal. Muy bien. Aquí hay un comentario que nos dice, bueno, felicitaciones, Toñito, muy buena iniciativa. Siguiente paso, correlacionar pH y Brix con la relación de ataque de plagas y enfermedades. Sí, ¿Alguna? bueno, hay pues yo tengo una tablita que pueden ver, la camino aquí,
digamos, prácticamente el camino como una cartilla, una magnífica, donde digo, mis, cuando digo mi pH, ¿verdad? 7, cuando mis DRIC están en 7, qué tipos de plagas, de daños me pueden aparecer. La verdad es que a veces uno no lo anda tan memorizado todo, ¿verdad? Entonces hago una tablita que la camino ahí en la cartera, cuando ando, porque también a veces me acuerdo, de repente se le olvida a uno, pues ya no son, ya no son 20. Así que sí, hay unos parámetros, ¿verdad? Y realmente, por ejemplo, eh, esas, digamos, esas hojas que tienen ahí, de repente tienen unos ataques de áfido, perdón, de, de araña, de ácaros, perdón. Entonces, se ve que el pH cambia, el pH de la savia cambia, entonces hay ciertos ataques. Entonces, pero sí es un indicador muy acertado eh, en el tema de las plagas, ¿verdad? Los bric y de las enfermedades. Porque pH ácido, como lo pudieron ver en la hoja que presenté, pues daba pH 5 en una hoja 12 afectada por cigatoca, pH 5 de la savia. Es más indicador en ese sentido, lo que he observado, que el pH de la savia, y a veces que los grados bric en los temas de fungosis. Muy Claro. bien. Adelante. ¿Al- ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera algún comentario al respecto? Bueno, aquí hay muchos comentarios, pues preguntas en este momento no hay en el chat, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, muy buena charla de Erwin Enríquez, excelente charla, te dice Vladimir Vázquez, igual José Blandino, gracias por la información, excelente exposición, también Luján Rodríguez te felicita, información muy útil. Em, en qué medida, una pregunta, José Antonio, ¿en qué medida los agricultores a que tú asistes están entrenados para ellos mismos hacer este tipo de evaluaciones? Que aparentemente son sencillas. ¿Cómo es eso? Curiosamente, a veces a uno lo ven como todo, ¿verdad? Como en todo ocurre, nos ven como que andamos fuera de órbita, ¿verdad? Haciendo locuritas. A veces la gente está más acostumbrada a que le diga, ponerle esto, hace esto, meterle tal cosa. Cuando le digo ese, airear el suelo, me quedan viendo raro. Hacerle esto remover el suelo y te vas a dar cuenta que vas a cambiar, vas a subir. Fíjese que con solo mover el suelo, remover el suelo en circunstancias de mucha humedad, poca aireación, entonces la planta le cuesta mover los grados Brix hacia arriba, entonces ella está trabajando su energía, vea, como si tiene un fruto, ella trata de mandar toda su energía al fruto, pero ella está sufriendo, su respiración se ve a veces en el borde de la hoja, como les digo, es observación, pero ella tiene que lograr salir adelante y como cualquier ser vivo, cualquier madre que peleando por un hijo. Entonces, es, es muy interesante y poderle decir a ese, bueno, probá aquí, aireando, aquí hay un aparato que le decimos Hércules, que es como un tenedor, ¿verdad? Súper pesado, pero para picar el suelo y con solo esas prácticas de repente mejorar el vigor de un área, por ejemplo en el caso de banano. Pero, o sea, prefiere que se lo lleguen a leer y no hacer, pues, con eso pues te digo más o menos Muy bien. que hasta el Eh, momento hay. Ricardo tiene la mano levantada. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, Antonio, vea, ok, hemos hablado mucho tiempo. Somos conocidos para el resto de los compañeros. Toño y yo somos conocidos. Él está en Nicaragua, yo en Costa Rica. Bueno, y Centroamérica, una de las características de exportación ha sido el banano. Y Toño tocó algo del banano por ahí. Por eso yo le pregunté a las hojas funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vea, Antonio, yo creo que eso que usted ha hecho es excelente.
incitándolos a seguir investigando. Ok, pero el banano de exportación, al menos de momento, ¿verdad? Hasta que algo se rompa y la ciencia demuestre lo contrario, tiene un mínimo de hojas para cosechar, porque se llama madurez fisiológica, que no se madura de camino. Ok, entonces, bueno, la pregunta al final, Toño, es esta. Ok, ¿usted cree que con estos parámetros de midiendo los grados BRICS, midiendo el pH, podemos determinar si no hay una madurez fisiológica? Cuando digo fisiológica es de camino, ¿verdad? O sea, porque qué sé yo, uno ve el banano verde, pero fisiológicamente ya está madurando. Uno lo ve ya cuando está maduro, ¿verdad? ¿Usted cree que estos dos parámetros serían importantes para tomar decisiones para un futuro de exportación, Antonio? Claro, claro que sí, Ricardo. O sea, aprendiendo a monitorearlo de una manera continua, ¿verdad? Va a ser un proceso que se tiene que dar, pero sí la planta te va a poder indicar. Bueno, dichosamente, ¿verdad? No hemos tenido problemas en estas zonas de toca, porque a lo mejor, yo creo que mejor todavía no llegamos a ese dato, porque si hay problemas de toca, tendremos problemas con exportación. Sería un buen parámetro para leerlo más grande, pues el resultado. Pero sí, digamos, estoy seguro de que podemos llegar a encontrar, a leer una planta, o sea, leer las plantas perfectamente como indicadores que nos vayan diciendo qué podemos hacer para mejorar. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? ¿Algún comentario o alguna aclaratoria? Bueno, fíjense A que, ver, Ramiro Gallo tiene levantada la mano. Adelante, Ramiro. Adelante, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Bárbaro Ramiro. Sería bueno que le dijeras a todos los participantes que el equipo que necesita para los BRIC y para eso cuesta más de $20. Pues sí, debe ser lo más. $20 cuesta el refractómetro y hay uno que te mide el brick ¿cómo se llama? Te mide densidad, otro te mide también el pH. No gasta más de $50. Lo importante más que todo es tener la curiosidad de ir y estar haciéndolo y haciéndolo. Eso es lo más importante. Eso, contar realmente con estos aparatitos, eso es como cuando uno tiene sus hijos pequeños, pues tiene un termómetro, tiene acetaminofén en la casa, ¿verdad? Tiene solución salina, tiene una serie de cosas básicas. A veces si le da algo al niño en la noche, no salir en carrera, pues uno puede resolver. Entonces, prácticamente, tener esos equipos sencillos, uno puede evitarse, porque imagínense, tener un cultivo y darme cuenta que por una pequeña situación que la pude prevenir, hasta el siguiente año me doy cuenta que no debo hacer lo que hice. Y Así es. es bien bonito, mire, es interesante y bonito cuando uno va leyendo. Entonces, por ejemplo, esa planta de banano, yo digo mi planta, porque la conozco desde chiquita. Entonces, es bonito y apasionante, ¿verdad? Este tema. Así es, ellos van a ver también que el pH alto es ataque de masticadores y chupadores, ¿no? Así es. Y en Así, pH sí, bajo así es. son enfermedades fungosas, son hongos. Solo Eso es con con, el pH ácido. Con el sí, pH ácido, cuando el pH está ácido, tiene facilidades de hongos. Si vos vieron en la proyección, en la presentación, una hoja bajera con pH ácido, fungosis, afectada por cigatox. Y así es. eso es un patrón que se presenta continuamente, pues. Ok, te felicito y te espero aquí también para que sigamos haciendo locuras, pues. Muy bien. Claro, claro. Bueno, bien. Bueno, Ramiro, Algo, vamos a meter, Ramiro, gusto en saludarte, Ramiro, que estés bien. por ejemplo, en Nicaragua, Ramiro hace las cromatografías, ¿verdad? De suelo. Muy buenos trabajos se ha hecho y interesante, pues, mi amigo Ramiro. Para que, bueno, otra pregunta. Ok, saludes a Ricardo también, aprovecho. Muy bien. Bueno, a ver si no hay, si hay alguna otra pregunta o comentario.
siguen por Ok, el chat sí, sí, llegando sí. Yo, felicitaciones. yo Adelante, Ricardo. perdón, sí, sí A quiero ver, hacer un comentario. Ok, sí. ahora que está hablando Antonio y está hablando Ramiro. Ok, los agrónomos somos agrónomos y nos dedicamos a cómo producir mejor. Pero también los agrónomos no hacemos todo. Ramiro Gallo es un químico de mucha experiencia y qué bueno que Toño y Ramiro estén desarrollando ciertos proyectos juntos. ¿Por qué? Porque los agrónomos no sabemos todo. Pero Ramiro ha sido una persona de mucha experiencia que está aportando, digámosle, a la regeneración, a esta nueva manera de producir. Y qué bueno que Antonio y Ramiro estén un poquito juntos. Así es, o sea, porque no solamente es el agrónomo, está el químico, está el físico, hay muchas cosas que podemos interactuar entre todos para sacar todo esto adelante. Entonces los quiero felicitar a ustedes, Toño y Ramiro. Bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, Muchas gracias, Ramiro Ricardo. es un pilar fundamental. Él es el que me ha metido en todas estas locuras. Muy bien. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, siguen las felicitaciones siempre para nuestro amigo José Antonio por su charla, excelente charla de la noche de hoy. Em, Dejo en la palabra, por ahí se encuentra nuestro amigo José María Agüero, si quiere decir algo. Por aquí estoy. Eh, muchas gracias, José Antonio. Te lo dije antes de la charla y te lo digo ahora. Eres un innovador y tienes la valentía de tener una iniciativa y de comunicarla abiertamente, ¿verdad? Los que dan los primeros pasos y van abriendo camino, después todos nos acordamos de ellos siempre. Y yo creo que tú vas dando el ejemplo, porque estás tomando criterios nuevos, te estás independizando de lo tradicional, el dogma, la lección, el libro, y vienes abriendo brecha. Y estás entendiendo que las plantas y los insectos y los suelos son en realidad sistemas electroquímicos, es energía. Y por ahí es donde se resuelven y se entienden muchos problemas de hoy día. Habiendo dicho eso, te felicito y te agradezco la participación. Y mañana, bueno, mañana no sé porque estoy complicado, pero el sábado, ya, si Dios quiere, vamos a, a poder subir esto al canal RRG Plus en YouTube. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Don Fernando, un punto. Usted me dijo la adelante. vez pasada, me consultaba sobre los pastos. Ahí lo vamos a conversar en línea, pues, privada, datos, un poquito de datos que a partir del día que usted me dijo, empecé Muy a bien. tenerle alguna información. Muy bien. Bueno, Sí. muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José Antonio. Muchas Gracias, gracias por Fernando, tu, a ti por el esfuerzo y la Gusto a todos. colaboración tan grande. Y gracias a gracias a todos todos. los Gracias a participantes. todos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.